dignidad debería renunciar. Estamos con el doctor Antonio Quispe, que es médico epidemiólogo, y con él vamos a conversar sobre el dengue en el Perú. ¿Tenemos ya al doctor Quispe? Doctor Quispe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. Bien, doctor, refiéranos por favor cuál es el estado en este momento del dengue en el Perú. Entendemos que ha habido, no se ha visibilizado en estos días, pero entendemos que ha crecido de una manera alarmante el contagio. En efecto, ¿no? Al dengue le importa muy poco la crisis política del país y sigue incrementándose los casos a nivel explosivo. Realmente esta última semana ha sido crítica, ya estamos por superar los 50.000 casos. Tenemos un incremento de casos con respecto al año pasado de 172%. Han habido reportes la última semana que reportó el MINSA, que es la semana 9, de 9 nuevos fallecidos, incluyendo una bebé de 1 año y 8 meses. Y tenemos un incremento comparado al año pasado del 112% de muertes. La letalidad ya llega al 0.11%, lo cual la hace la más alta de todo Sudamérica. Y ese es un tema que es crítico, ¿no? No solamente porque la velocidad con la que viene incrementándose ha recibido un empuje muy fuerte, sobre todo en regiones como Lima y Callao, cuyo incremento ya supera el 8.900%. Y veníamos en la semana anterior que teníamos un incremento de 6.000%, con lo cual se está evidenciando un incremento acelerado de los casos, y Lima también ya reportó su 4º fallecido, y no es una cosa menor, ¿no? Estamos hablando de una región que no solamente es la única gran metrópoli que tenemos, sino que tiene una importante cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable, que es básicamente el 9% de la población de todo Lima, que en números en millones son prácticamente 600.000 personas, y esto es un grupo importante de niños y ancianos que tienen un alto riesgo de morir porque justamente son vulnerables a ese tipo de enfermedades. Doctor, ¿qué regiones son las que han tenido un mayor crecimiento de dengue en esta última semana? Nosotros estamos siempre tomando en consideración el mismo periodo del año pasado, ¿no? Si ranqueamos ahorita las regiones que están teniendo el peor control de las epidemias, a la cabeza tenemos a Ancash, que la semana 9 acumula más de 5.300 casos, que representa un incremento comparado con los 6 casos que tenía el año pasado a estas alturas del año, de 89.000%. Callao, que a la semana 9 acumula 647 casos, el año pasado solo tenía 1, lo que es un incremento de 64.600%. La Libertad, que ya supera los 9.178 casos, el año pasado tenía 86, es un incremento de 10.572%. Y Lima, que es nuevamente, el año pasado solo tenía 56 casos, ahora tiene 4.815, lo cual es un incremento de 8.498%. Y ahí le sigue Ica con un incremento de 2.485%, Tumbes con 1.052%, y luego ya bajan de Mila, Lambayeque, Pasco, Piura, Cusco, Puno y San Martín, todas con índices de crecimiento mayores al 100%. Doctor, esas son las regiones que están teniendo las peores epidemias en la actualidad. En la provincia de Lima, ¿qué distritos son los que han presentado o estarían presentando mayor cantidad de casos? Tenemos a la cabeza un brote espectacular en Pucusana, y Pucusana es un distrito pequeñito, ¿no? Tiene reportando 1.465 casos. Ese es un número extraordinariamente alto, y estamos hablando de la incidencia por cada 100.000 habitantes. Y ojo al número, ¿eh? Uno cuando quiere comparar regiones tiene que hacer un número relativo, entonces tiene que ajustarlo por la población. Pucusana actualmente a la semana 9 tiene 1.465 casos por cada 100.000 habitantes. La que le sigue es Chaclacayo con 102. Pero mire el orden de la magnitud. Una diferencia increíble. Pucusana, ¿no? Tiene el peor brote de dengue en todo Lima y por muchísimo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ¿qué no está pasando? Porque uno entra en la página del alcalde de Pucusana y lo que encuentra son fotos de cualquier otra cosa, menos de intenciones de controlar el problema que tiene de dengue ahorita, ¿no? Las otras regiones son típicamente Chaclacayo y Chosica. En Chaclacayo tenemos una incidencia acumulada de 102 casos por cada 100.000 habitantes. En Lurigancho, Chosica, tenemos una incidencia acumulada de 68 casos por 100.000 habitantes. Chaclacayo tiene casi el doble de casos que tiene Chosica en términos relativos. Le siguen Independencia, Pachacamac, Comas, Villa El Triunfo y Villa El Salvador, todas con índices entre el 50 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.
¿no? Y nuevamente, muchas de estas regiones a estas alturas del año no tenían ni un solo caso. Y estamos hablando de Pucusana, Pachacamac y Comas. El año pasado no tenían ni un solo caso de dengue y ahora Comas está acumulando 300 casos, 307 casos. Pucusana tiene más de 283. En realidad son cosas que se están escapando completamente fuera de control porque no están haciendo el trabajo que tendría que hacerse. El ministro de Salud se acaba de ir hoy día a Comas con estas cifras, entendiendo el problema enorme que se está gestando allá, pero no se atreve ni siquiera a iniciar estrategias de control vectorial en sur, con La Molina, Pachacamac, Miraflores, San Isidro, San Borja, que tienen una cantidad importante de casos. ¿Por qué? Porque en su cabeza cuadrada no le entra que la gente de distritos mesocráticos de Lima pudieran tener un problema tan grande de dengue y que está acelerándose de manera bastante acelerada, ¿no? Entonces es una cosa de locos lo que está pasando y realmente preocupa. ¿Por qué razón? Porque solo se están dedicando a contar casos, no están haciendo absolutamente nada para interrumpir transmisión. Justamente eso era mi siguiente pregunta, doctor. Se declara la emergencia en 20 regiones, ¿correcto? Pero ¿qué se hace para poder eliminar o detener al vector? Porque el vector, el zancudo que transmite el dengue, no sabe que los políticos han declarado la emergencia, no sabe leer. ¿Qué hace luego el político con la emergencia declarada para poder detener, eliminar al vector? Por lo visto no se está haciendo mucho. Bueno, hay estrategias diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que aprendimos en la epidemia del 2023 es que en Lima, los sectores del casco urbano, más del 95% de los criadores de zancudos son floreros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una campaña masiva para convencer a la gente que todavía tiene plantitas acuáticas, palitos de bambú, flores en floreros con agua, que todos esos floreros se convierten inmediatamente en criaderos de zancudos, que les ponga arena. La planta va a seguir hermosa, preciosa, pero el zancudo ya no va a tener un líquido donde colocar su huevito. Este se convierte en larva y poder reproducirse y picar a toda su familia. Entonces, eso requiere una campaña de comunicación, una intervención específica contra el principal factor de riesgo, que en este caso son los floreros dentro del casco urbano. En la zona periurbana, cada región es distinta, ¿no? Mientras que en las regiones periurbanas de Lima, llámese los asentamientos humanos, el problema es que la gente acumula el agua en reservorios, baldes, tanques, pilones, lo que tenga a la mano. Claro, pero por lo que necesidad. tienes que enseñarles es a cuidar el agua. ¿Cómo haces? Exacto, pero hay que enseñarles a cuidar ese líquido de elemento que para ellos les cuesta un montón de dinero conseguir. Y no van a estar tirándolo porque tú vayas a querer eliminar el dengue. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues primero enseñarles a tapar esos recipientes. Si no pueden, pues se les coloca bolsas con ligas y se puede tapar para que el zancudo no venga y lo convierta en un criadero. Que cuide su agua, ¿no? Que lo vacíe en un recipiente limpio, y ese recipiente que estaba con agua, pues que entienda que los huevitos se pegan a la pared. Por eso es que hay que cobillarlos fluidamente. ¿Para qué? Para eliminar los huevos, limpiar y volver a colocar su agüita tan valiosa que les permite cuidar a sus familias. Entonces, de esta manera, y no solo eso, ¿no? En otras regiones como el interior del país están usando estrategias de control biológico, ¿no? Cogen esos pececitos chiquititos que los tienes ahí nadando en el agua y que se comen los huevos y las larvas porque la gente tiende a acumular el agua de la lluvia. En muchos lugares como Iquitos, Amazonas, La Libertad, Madre de Dios, Ucayali, la gente junta el agua de la lluvia en el medio de sus casas en tanques. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan los pececitos se comen las larvas y no tienen problemas con los zancudos. Otra cosa que estamos observando, que en muchas regiones colocan en los techos para que no se vuelvan y las llantas, cuando la lluvia llega, se acumulan y se convierten en criaderos de zancudos. ¿Qué tienes que hacer? Ir con un taladro y hacerle hueco, porque no vas a convencer a la gente que elimine la llanta que tanto esfuerzo le ha costado conseguir y cumple una función. Pero si tú le haces hueco, el agua no se acumula y no puede eliminarse ese criadero de zancudos. Entonces, para cada región tiene que haber estrategias diferenciadas, ¿no? Naturalmente. Y eso lo conocemos los epidemiólogos, los entomólogos, los infectólogos, pero lamentablemente el MINSA parece que se resiste a las evidencias y a informarse, y este ministro que tenemos realmente es paupérrimo en cuanto a lo que es la toma de decisiones basadas en evidencias. Doctor, y hemos mencionado qué hacer desde el punto de vista, obviamente, del ciudadano, del control que se puede tener en las casas, pero obviamente entendemos la mala gestión en términos de salud, porque si no, no hubiera esta epidemia. Pero ¿qué hacer entonces desde el punto de vista del gobierno, del Estado,
del MINSA, de las regiones. ¿Qué hacer para poder evitar o controlar al vector? Justamente entender de que esta es una enfermedad transmitida por un vector que tiene una facilidad increíble para reproducirse. Y acá hay 3 datos, ¿no? Para empezar, el zancudo que transmite el dengue es el zancudo adulto hembra, que es el Aedes aegypti. Este hembra sale a picar en 2 picos en el día, que es entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, y entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Esos son sus horarios punta de pico, de picado. Segundo, es un zancudo que vive hasta 45 días. O sea, si tú tienes un zancudo que ya picó a una persona con dengue, ese zancudo va a seguir infectando gente a menos que tú lo mates, ¿no? Por eso es que las estrategias son, en primera instancia, control vectorial, en segunda instancia, control vectorial, y en tercera instancia, control vectorial. ¿Por qué razón? Porque de nada te sirve matar a los adultos, tienes que matar al huevo, a la larva. Y para poder hacer eso tienes que trabajar con la comunidad para que elimine la basura que se convierte en criaderos de zancudos, tienes que trabajar con la comunidad para que esos reservorios de agua usen larvicidas para que no crezcan las larvas y no crezcan los huevos y no nazcan más zancudos adultos, y tienes que trabajar con la comunidad para poder sensibilizarlos cuando tengan dengue e identifiquen los signos de alarma que van a evitar o van a darle la oportunidad de hospitalizarse antes de que se mueran. Y esto es todo un trabajo previo al trabajo final que tienes que hacer cuando la cosa se descontroló y los casos están aumentando aceleradamente, van a incrementarse las hospitalizaciones, el sistema va a colapsar y la gente va a morir porque no encuentra una cama de hospitalización o no llega a recibir fluidoterapia temprano en su historia natural de la enfermedad. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, pero si no tenemos autoridades competentes, ¿qué es lo que estamos viendo? Y tú me preguntaste hace un rato, ¿qué regiones tienen las peores epidemias? Pues te voy a decir ahora la estrategia que tienen que ir a premiar a esta gente. ¿Cuáles son las regiones que están controlando de manera efectiva su epidemia de dengue? A la cabeza, Madre de Dios, que tiene menos 86% comparado con los casos del año pasado. Ucayali, menos 73%, Amazonas, menos 49%, Huánuco, menos 46%, Ayacucho, menos 40%, Loreto, menos 61%, Cajamarca, menos 20% y Junín, menos 4%. ¿Qué están haciendo estas 7 regiones, estas 8 regiones que hacen distinto a todas las demás que tienen una epidemia que se ha salido completamente fuera de control? Control vectorial, control vectorial y control vectorial. Entonces, si el MINSA les llega y los obliga a gastar el poco presupuesto que tienen destinado a control vectorial para que salgan a fumigar, ¿qué hacemos, hermano? O sea, ¿cómo le explicamos a esta gente que no termina de entender que los brotes no se controlan fumigando? Y menos para que venga la autoridad de turno a tomarse su foto ridícula fumigando al mediodía cuando no sirve absolutamente de nada. Y de esas fotos tenemos una colección, tenemos el calendario completo del ministro de Salud fumigando como no se debe y cuando no se debe. Ahora, doctor, ¿qué hacer en esta situación? Ya nos encontramos en una situación que está agravándose y que parece que no tiene control inmediato. ¿Cuál sería la recomendación para el ministro si es que él pudiera estar escuchando en este momento? ¿Qué hacer mañana y cuáles serían los pasos en la siguiente semana, digamos, para poder controlar esta situación? Para que no se salga de las manos, porque al parecer se está saliendo y se va a salir de las manos. Se va a escapar la situación. Vamos a entrar en una crisis de todas maneras, dado lo exponencial del crecimiento del vector, ¿no? Primero que deje el puesto en una persona competente. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Es una persona incompetente para el puesto. No está calificado. Lo ha demostrado una y otra vez. Por dignidad debería renunciar, porque por sí solo se ha convertido en una amenaza a la salud pública en el Perú. Segundo, que deje de hostilizar a las regiones que están haciendo bien las cosas. Este ministro, lejos de estar facilitando, luchando contra el dengue, está saboteando lo poco que hacen bien las regiones que estaban controlando el dengue. O sea, ¿te imaginas en una posición en la que tú dices, ya, perfecto, no sabes cómo controlarlo, pero ¿por qué tienes que hostilizar a las regiones que están controlando adecuadamente la enfermedad? Esa es una cosa completamente criminal y lo está haciendo ahorita. Está castigando a las regiones que están controlando adecuadamente su epidemia de dengue, que tiene menos casos este año comparados con el año pasado, y les está fastidiando la vida, les está recortando el presupuesto, les está obligando a gastar su presupuesto en fumigación cuando ellos correctamente lo están invirtiendo en control vectorial. Entonces, no solamente es
que haga bien las cosas, sino que deje de fastidiar a la gente que lo está haciendo bien. Tercero, es importantísimo que entienda de que a estas alturas del partido, con epidemias completamente descontroladas, si no tienes una Ubiclinic implementada con recursos humanos suficientes, con insumos suficientes, no se va a cansar de contar muertos. Literalmente se va a agotar por contar muertos por dengue bajo su gestión completamente paupérrima e incompetente. Y no solamente te lo digo yo, se lo estamos gritando a las sociedades científicas, a los colegios profesionales. Por el amor de Dios, señor ministro, váyase a su casa. Usted es un peligro para la salud pública. Y no podemos decirlo de manera más directa que de esta manera. Ahora, por supuesto que es una opinión totalmente personalísima de usted, pero ¿por qué cree usted que eso no lo recoge la presidencia de la República? ¿O es que simplemente la presidenta no sabe lo que está pasando respecto del dengue? ¿O el primer ministro que ha juramentado no tiene ni idea qué está pasando respecto del dengue? Porque si tenemos un elemento dentro de un grupo de ministros que no está dando la talla y que se le está saliendo de las manos algo que podría ser perfectamente controlable, entonces tenemos que pensar en su reemplazo. Sin embargo, ha vuelto a ser ratificado. ¿Qué sucede acá? ¿O qué estaría sucediendo? Bueno, lo que dicen los políticos, no es una cuota de poder, que es literalmente está la presidenta jugando con la salud. Y eso es una cosa que si tú juegas con la salud, la gente muere. Y eso es exactamente lo que está pasando. Han colocado una cuota de poder a una persona incompetente para el cargo y la gente está muriendo por eso. Y no solamente estamos hablando de los 53 fallecidos, sino los más de 900 que faltan por venir. Y que tranquilamente puedes evitar cambios a estas personas que están incompetentes dirigiendo la estrategia contra el dengue en mi país. Entonces, no solamente es lo que no haces, sino lo que haces para fastidiar a la gente que está haciendo bien las cosas, sino que no te estás preparando para el vendaval de casos y fallecidos que vamos a tener a la vuelta de la esquina. Y ojo al dato, hemos superado ya los 10.000 casos por semana. Y estamos hablando de que estamos aumentando a un ritmo de 41% por semana. El año comparado con el año pasado tenemos 172%. Y esa cifra no deja de incrementarse. Estábamos con 35, luego 48, 53, 70 y tantos, 82, 99, 132. Ahora tenemos 172% más casos que el año pasado. ¿Qué está haciendo para revertir eso? Absolutamente nada. Con lo cual, los casos van a duplicarse ahora a 200, a 300%, 400%, a 500%, y vas a superar la cifra más horrible de todas, que son 2.000 fallecidos por dengue este año. Increíble. ¿Solamente por qué? Por no cambiar a un ministro paupérrimo. Así es. Por no asumir la responsabilidad de dejar de jugar con la salud, nominando gente incompetente en puestos que son perfectamente para gente técnica, que no solamente tiene que aplicar lo que conocemos, sino que tiene que exportar la experiencia de las regiones que están controlando la epidemia hoy en día a aquellas regiones que no lo están haciendo. Pero no, lejos de hacer eso, castiga a la gente que lo hace bien y premia a la gente que lo hace mal, lo cual es, nuevamente, es una amenaza a la salud pública. Bien, doctor Quispe, yo le agradezco mucho su presencia en el programa y espero que voces como la de usted sean escuchadas, porque si no, dentro de una semana vamos a volver a dar cuenta de más muertos y de más porcentaje de contagios. Muchas gracias. A ustedes un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho. Bien, nos acompañó el doctor Antonio Quispe, epidemiólogo, y hemos hablado sobre el dengue. Hay que cuidarse y hay que tomar en cuenta las medidas que un experto nos ha dado para en la casa poder controlarlo.